Uy, ahora se ha caído, no te escucho. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué ahora tal? sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para nosotras que estamos aquí ahora. No sé qué tal, si serán buenos días para que nos esté escuchando o buenas noches o lo que sea. Soy Lara Carrasco, abogada, experta en anticorrupción. Estamos aquí para trasladar la iniciativa que hemos hecho un grupo de personas que llevamos muchos años, juristas y no juristas, que llevamos muchos años en la lucha contra la corrupción, en las causas, en las acusaciones populares, como denunciantes, como afectados, en fin, una serie de... para explicar el proyecto que hemos hecho de proposición de ley de prevención y lucha contra la corrupción. En la descripción del vídeo aquí abajo encontraréis toda la información de todo lo que vamos a ir mencionando a lo largo de esta charla. Que esta tarde nos acompaña una mujer maravillosa, activista maravillosa, y que probablemente mucha gente haya oído hablar de la causa que ella ha liderado con un grupo de gente fantástica, todas esas mujeres de Carabanchel maravillosas, y hombres también, pero es que es mayoritariamente el grupo de mujeres. Y seguro que han oído hablar de Blackstone, la vivienda social, esta causa de corrupción de las viviendas sociales en Madrid, así que voy a darle la palabra a Arantxa Mejías para que nos explique un poco quién es, qué ha hecho, y luego vamos a unir la experiencia que hemos vivido con las causas de los fondos buitres al porqué de las propuestas que hacemos en la ley, ¿no? Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes, Lara. Me halaga muchísimo el poder compartir contigo esta charla vía online. Esperemos que pronto podamos tenerla, como la hemos tenido en muchas ocasiones, de manera personal y cercana y pudiéndonos abrazar, que la verdad que tengo muchísimas ganas. Gracias por darnos este espacio una vez más, ¿no?, para hablar un poco sobre cómo repercute el tema de la corrupción en cosas tan sencillas como es el tema del hogar, ¿no? Quiero hacer también hincapié que ahora, en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, donde a la gente se nos pide que no salgamos de nuestras casas, porque es la única manera de protegernos a nosotros mismos y poder proteger a los demás, como es un derecho fundamental con el que no se puede vulnerar ni se puede jugar, y en este país se ha jugado y se ha vulnerado, ¿no? A nivel social, aquí, como ya sabemos, se vendieron hace más de 5 años el patrimonio del que disponía de vivienda pública el Ayuntamiento de Madrid, liderado en aquel momento, y la decisión la lideró el gobierno de la señora Ana Botella, ¿no? Y bueno, pues nos tuvimos que reunir todos los vecinos para montar y crear una asociación para poder demandar, de la mano del gran José Mariano Benítez de Lugo, que es, como bien conocemos, y es nuestro punto de unión o de conexión, pues pudimos poderlo denunciar. La justicia en este país es solamente para gente adinerada, ¿no? Es difícil encontrarse a personas con una vocación y una dedicación como tiene nuestro letrado José Mariano Benítez de Lugo, como tienes tú, Lara, de tener unos valores tan grandes y tan importantes y con tanta integridad para querer hacer justicia de lo que creemos y consideramos que es justo. Gracias a personas como vosotros, que sois expertos en toda esta materia, se pueden defender derechos que se han vulnerado, ¿no? En el tema de la vivienda pública, cuando se decidió vender a menor precio a nivel especulativo, ¿no?, a estos fondos de inversión para que pudieran seguir haciendo negocios sobre este patrimonio, vulneraron derechos como el derecho de poderlo comprar, porque modificaron la ley de arrendamientos urbanos, se vendió más o menos, y digo más o menos porque como todo está judicializado, vamos a esperar a ver qué dicen los jueces, ¿no? Y esperemos que al final se haga justicia de lo que es justo. Pero bueno, se vendió por debajo del precio de mercado, se hizo una venta un traje a medida a estos fondos de inversión para que pudieran comprarlo y que fuera el chocolate. Perdón, el chocolate del loro. Entonces, toda esta parte judicial, si no hubiéramos conocido a gente con unos valores íntegros, con una implicación
necesaria y real y leal como la que está teniendo todo este grupo de gente que lucha por una ley anticorrupción no se podría materializar y ni siquiera tener el poder patalear sobre un derecho como es el de la vivienda, ¿no? Claro, Arantxa. Bueno, la gente que quiera conocer más detalles sobre la causa, hay miles de noticias publicadas, voy a decirlo por si tuviesen interés, ¿no? Y decir que Arantxa, como presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de la vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid a Blackstone, y luego había otra causa que era el mismo traje hecho a medida, pero para Goldman Sachs en este caso, y era la Comunidad de Madrid, sucedió en el mismo espacio de tiempo, exactamente igual, y ahí también nos personamos, en este caso, la Asociación Corruptil con el abogado Mariano Benítez de Lugo. Entonces, una de las cosas que, en las charlas que hemos venido realizando, que por cierto, si llegas por primera vez a esta charla, hay muchas más charlas antes, está Ana Garrido, el magistrado Jesús Villegas, Manuel Viloria, que es un catedrático fantástico, experto en temas de anticorrupción, Irma Ferrer, que es una abogada que la tienes que conocer, que ha llevado las causas de Lanzarote, espectacular también, y ahora nosotros, pero en todas esas lo que venimos diciendo es el tema de que por qué en esta proposición de ley que esperamos que los partidos, todos ellos, la tomen en consideración y podamos tramitar en el Congreso de la manera más urgente posible, porque ahora mismo la lucha contra la corrupción es una medida económica de primer orden. Hablábamos del tema de los juzgados especializados y de hecho hemos desarrollado una parte de la ley importante desarrollando la necesidad de los juzgados especializados, porque cuando a ti te pasa una cosa así y eres ajena y no eres usuaria de la justicia, como le pasa a la gran mayoría de personas, ¿crees que en una situación de un abuso y un atropello como el que habéis padecido vosotros, vas a llegar a tocar a la puerta de la justicia que te va a abrir los brazos para defender este atropello brutal que significa que te roben tu casa? Bueno, y Que no te... solo eso, sino, acuérdate, Lara, aparte de lo difícil que es poder denunciar un caso de abuso de una institución o de cualquier poderoso de gente de a pie, luego las represalias que se viven ante ellos. O sea, yo tuve que judicializar personalmente por ser la presidenta de la asociación y denunciar algo que es un bien común, porque nosotros somos afectados directos, porque nuestro techo es nuestra casa, pero al final somos afectados todos los ciudadanos. Yo siempre digo que en este suelo público y estas viviendas se han levantado con el dinero de todos y que a ningún ciudadano se nos ha preguntado si este patrimonio se quería vender por debajo del precio de mercado a los fondos, ¿no? Y acuérdate de que cuando finalizaba el contrato de arrendamiento de mis padres, directamente nos llegó aquel famoso burofax diciendo que teníamos que dejar nuestra casa y que nos vimos envueltos en otra batalla personal, judicial, incluso de dignidad pública, ¿no? Porque tuvimos que gracias al apoyo de muchísimas asociaciones y de mucha gente que siempre estamos con el hacha de guerra en la mano defendiendo lo que son nuestros derechos y el honor, ¿no? De las personas, el hecho de que a mis padres les querían echar de su casa simplemente por ser yo su hija y por ser la cara visible de una asociación que está denunciando un atropello tal, ¿no? Y tuvimos que judicializarlo a nivel penal y vuelvo a repetir, gracias a gente como Mariano Benítez de Lugo, que cree lo justo, que es un luchador incansable, que a lo largo de toda su trayectoria profesional lo ha demostrado en diferentes causas, pude defender este derecho porque ni siquiera la justicia está adaptada para que puedas tener acceso dependiendo de qué situación socioeconómica tengas, ¿no? El desgaste económico, de tiempo personal y familiar es abrumador. Yo me sentí muy arropada y muy querida por todo el mundo, pero la presión que se sufrió en mi casa recibiendo 2 demandas de desahucio, teniendo que poner una querella por las coacciones y la venganza que había tomado este fondo de inversión, e intentando comprometer a las instituciones para que se posicionaran e intentaran no vulnerar todavía más mis derechos y el poder defendernos, ¿no? Es una sensación y una situación, yo creo, bastante bochornosa, que la gente no puede tener miedo a denunciar y a echar la vista a otro lado y a arrugarse, ¿no? Y a doblarse por miedo a esta presión. Y creo que es importante el tema de los juzgados, el tema de una ley anticorrupción, para que la gente tenga esa seguridad de que no se tenga que conformar y se pueda rebelar contra lo que es justo, ¿no? Y cuando hay una injusticia, creo que es algo que deberíamos de tener ya intrínseco en nuestro ADN.
Claro, fíjate que es todo para que, en fin, la gente pueda entender que nosotros, en fin, que llevamos ya muchos años y luego hemos ido conociendo a muchas otras personas y muchos casos y muchos que no hemos conocido porque ni tan siquiera han prosperado, lo difícil, quiero decir, lo prácticamente imposible es que suceda lo que te ha sucedido a ti, que encuentres ese abogado maravilloso que encima es medalla de oro, de honor del Colegio de Abogados de Madrid, que es una institución, es una leyenda en la lucha contra la corrupción, y no solamente por luchar contra la corrupción, sino porque sus argumentaciones jurídicas son, esto lo puedo decir yo como abogada, que además he colaborado con él, son espectaculares, pero lo habitual no es la suerte que tuvisteis vosotros, según lo que hemos podido ir viendo luego, ¿verdad? Eso es un poco para trasladar o sea, digamos que aquí estamos como de punta de lanza y detrás de nosotros, que a lo mejor hemos conseguido ir abriendo ahí un poco de brecha, hay un montón de gente que se ha quedado por el camino, hablamos de gente que se suicida, gente que pierde todo, gente que termina en la cárcel, es espeluznante porque la directiva europea se centra en la protección de los denunciantes de corrupción. Permíteme que diga que el gobierno español y los partidos políticos tienen 2 años, menos de 2 años para transponer esta directiva, y que la propuesta de ley que hemos hecho está en corruptil.com, Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción. En esta pestaña pueden abrirla y ahí pinchan, lo ponen rojito para que pinchan en cualquiera que pueda estar interesado en ver lo que hemos desarrollado. Una ley, como si fuese una ley, para dárselo así, de fácil. Pero tal y como está ahora el sistema, no protege a nadie. O sea, las desgracias son brutales. O sea, lo que ves por ahí no te lo puedes creer. Yo no sé. Es increíble, ¿no? El que el denunciar una injusticia te acabe marginando. O sea, que lo que yo considero un acto, o sea, que se considere un acto heroico el denunciar y que encima haya una parte económica, familiar, social, que incluso te ponga a los pies de los caballos en el sentido de que prácticamente anulas tu vida o una gran parte de tu vida para poder denunciar sobre una injusticia y que no haya unos juzgados, una ley, una institución, un gobierno que pueda amparar y cuidar a los denunciantes, porque además la sociedad civil, sin tener responsabilidad institucional, hace un papel fundamental para poder controlar a los que nos controlan, ¿no? Y eso parece que a veces es incómodo, pero yo creo que es necesario. La gente tiene que entender y darse cuenta del poder real que tenemos la sociedad cuando estamos luchando junta y unida, ¿no? Y eso es algo que creo que es la primera historia que debe de entender la gente, que uniéndose, por supuesto, que se pueden conseguir cosas y que no tiene que tener miedo, porque juegan con el factor miedo, ¿no? De miedo a que pierdas, miedo a sufrir. Si es que no hay a veces mayor sufrimiento del que ya te hacen estar, ¿no? Y por lo menos que no te quede la sensación de Liz. Y es cierto de que nosotros tuvimos la gran suerte o la oportunidad, después de movernos muchísimo y de llamar a muchísimas puertas, de dar con la puerta de José Mariano Benítez de Lugo. Ojalá que hubiese abogados con esa capacidad jurídica y sobre todo con esa gran capacidad de bondad y moral y de integridad que tiene él, como otros abogados, no solamente él, no hay otros abogados que colaboran con él o que hemos conocido a lo largo de toda esta trayectoria, de que son íntegros, ¿no? Pero es importante que haya una ley para que la gente no tenga miedo a denunciar lo que es justo y luchar por sus derechos. O sea, es paradójico, ¿no? Que el tomar la decisión de luchar te suponga condenarte, porque al final es una condena. O sea, el estar todo el rato luchando contra más adversidades de las que ya te han implantado. Eso es algo que creo que es fundamental para enfocar esta ley anticorrupción, y además que luego conoces historias de diferentes ámbitos, de diferentes tipos de denuncias de corrupción dentro de los ayuntamientos, de las comunidades, con el agua, con el medio ambiente, y dices, o sea, es muy fuerte que al final siempre vamos a lo mismo, ¿no? Cuando denuncias un derecho, cuando denuncias algo que es justo, como al final eres el condenado y el apestado y parece que incluso lo haces mal, ¿no? Y que no haya nadie que te esté protegiendo. Es duro, ¿no? Y puedo entender. No, pero si me permites, no es que no haya nadie. Es que, por ejemplo, a mí que me parece una aberración el caso de Roberto Macías, del denunciante de los cursos de UGT, no es que la institución que está pensada para proteger
y luchar contra la corrupción, que es la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal anticorrupción de esa causa le está, bueno, va contra él, pero sin misericordia ni piedad alguna. Yo veo esas grabaciones, te digo, de ese juicio y me pongo casi mala, ¿no? Digo, pero vamos a ver, hay una causa de corrupción principal de los cursos de formación de UGT de miles de millones que se está instruyendo en un juzgado en Sevilla y UGT denuncia al denunciante. Y este denunciante le está pidiendo al fiscal anticorrupción 4 años de cárcel. Es absurdo, es como el mundo al revés. Entonces quizás estaría bien si tú puedes contar un poco de manera resumida el íter que ha sido que os abrieran la puerta a los juzgados españoles, porque eso ha sido otro... Vamos, bueno, después de otros sobreseimientos y fíjate que bien argumentado, bien presentado en tiempo y forma, que nadie puede decir lo contrario de cómo se han hecho a nivel judicial las cosas por nuestra parte, ¿no? Pero después de 2 sobreseimientos de un montón de escritos, hemos tardado muchísimos años en que ya se empezase a hablar sobre que había un tema delictivo, ¿no? Y hablar de delito, y desde que se presentaron unas medidas cautelares hasta que han sido admitidas algunas de ellas también han pasado años. Sin ir más lejos, un gran indicador y un gran apunte de cómo está pervertido y perverso tanto el sistema judicial como institucional es cuando el Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella a pagar 2,5 millones de multa por el tema de la operación y por el quebrantamiento patrimonial que supuso a la MVS, y cuando pasa a una instancia superior sale suelta, y qué casualidad que una de las personas que está decidiendo sobre esa sentencia o esa imputación fue la ministra de Justicia, Aznar. Yo creo que ahí queda bastante claro pues todo. No quiero pensar yo, ni quiero juzgar. Que los órganos de control están controlados. Claro, es un hecho que no, para tanta corrupción hacía falta que todos mirasen para otro lado y que los órganos de control también estuviesen todos politizados y controlados para no hacer absolutamente nada. Y mientras tanto, 90.000 millones al año, que es la cifra que trae la corrupción, mira, casi 2.000. Bueno, lo de la cifra varía según a quién se lo preguntes. Yo siempre digo, bueno, no hay cifra en realidad, 90.000 millones me parecen una broma, creo que serán 900.000 millones, pero no lo sabremos hasta que no haya una institución independiente con recursos económicos para poder realmente cuantificar cuánto es lo que detrae la corrupción. Creo que dicen que es el 18% del Producto Interior Bruto, ahora mismo no, de la contratación pública, perdón. Del Producto Interior Bruto español creo que es el 4 y pico. No me sé ahora los porcentajes porque digo, no hay una institución real, pero ahora mismo, con esta situación en la que tenemos de esta pandemia, que tenemos que reconstruir el país económicamente, de una crisis en la que vamos a entrar brutal, estamos diciendo, no hay mejor medida que la lucha contra la corrupción, que es una medida económica de primer orden. Poc, poc, ábranos la puerta, la Unión Europea les obliga a aprobar este texto. Aquí todos los expertos y la sociedad civil que llevamos años en esto, llevamos un año debatiendo para proponer el mejor de los textos. Aquí lo tienen, tengan ustedes, tómenlo en consideración, vamos a debatirlo y que lo aprueben ya. Además, que yo creo que ahora sí que es todavía más vital y más importante, ya que, como bien has apuntado, vamos a una crisis generalizada en todos los sectores. Es una crisis sanitaria, no es una crisis económica, pero ya se empiezan a ver con el tema de test, de mascarillas, de la sanidad, que nos damos cuenta de lo importante que es la sanidad y lo fácil que es especular con derechos fundamentales como puede ser la sanidad, como puede ser la vivienda, ¿no? Y yo creo que es fundamental de que esta ley empiece a estar en vigor, porque ya empiezan estas artimañas y esta gente que de por sí suelen funcionar de una manera corrupta, viendo la oportunidad en todavía ser más sanguinarios y más psicópatas a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? Tema de sanitario, no, nada más que ver cómo han funcionado las residencias de ancianos donde han muerto tanta gente mayor, ¿no? En este país. Hay que ver también todo el tema especulativo que se está empezando a hacer con las mascarillas y con los test de detención. Y vuelvo a lo mismo. Ahora mismo Blackstone ha salido hace unos días una noticia donde piden el rescate para uno de sus casinos.
me llamó hace poco un periodista para preguntarme la opinión sobre esta noticia que había salido y me parecía asusta, ¿no? De que tengan la vergüenza estos fondos de inversión a pedir un rescate para una casa de apuestas y no se piense en rescatar las casas de las personas, sobre todo cuando todavía está judicializado todo este tema y tendremos que ver qué ápices o no presuntamente hay de corrupción. Porque obviamente nosotros no podemos decir si hay delito o no, pues solo tienen que ser los jueces y por eso es necesario esta ley, por eso es necesario un organismo independiente que pueda controlar y vigilar todo eso, pero creo que es bastante serio y grave el tema para que la gente no tenga miedo a denunciar una injusticia, que no haya un abuso de poder, que no se especule ni se juegue con bienes y derechos fundamentales, derechos humanos, derechos fundamentales, educación, sanidad, vivienda y el derecho a la libertad, que denunciar no sea una condena. No puede ser que denunciar sea una condena. No, voy a decir una cosa porque sobre el caso en concreto, que justamente en este canal hay una parte de aquel programa que hizo Jesús Cintura, que estaba también explicado, que salían todos los vecinos. Ahí abajo, el que quiera los va a poder ver directamente en uno de los vídeos del canal, porque ahí está muy explicado lo de los fondos buitres, los paraísos fiscales, las adjudicaciones de servicios públicos. Y luego una cosa muy importante que la gente no sabe es que vosotros habíais pagado la casa y os la tenían que adjudicar porque tenéis una opción a compra, la mayoría de los inquilinos de estos 18 edificios, en el caso de Blackstone, y 32 en el caso de IBIMA, de Goldman Sachs. Y cuando vosotros habéis pagado esa cantidad, os privan de la posibilidad del tanteo del retracto de la compra de la casa y se la adjudican a Blackstone por ese mismo precio, que luego ha sido el artífice, probablemente nos vamos a callar, no vaya a ser que luego nos tengamos pero presuponemos, todos presunto, que la subida de los precios del alquiler y la especulación que ha habido en Madrid en los últimos años tiene mucho que ver con toda la vivienda pública que se han ido, porque estamos hablando de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid Capital, pero es que en toda la Comunidad de Madrid, cada municipio tenía una empresa municipal que el dinero, o sea, que su vivienda pública se la iba adjudicando a todos estos fondos. En fin, que el que quiera que saque sus conclusiones, nosotros no vamos a sacarlas aquí abiertamente. No podemos sacar las conclusiones, pero creo que la gente que nos pueda estar viendo o leyendo entenderá perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Que se roban el país, Arantxa, que están robando el país entero mientras todo el mundo mira para otro lado. Así que nosotros, que estábamos desesperados ahí ya venga, ya en la trinchera, no, vamos a ir, ya que han aprobado esta directiva europea, que también en el Grupo Español Anticorrupción tuvo mucho que ver en empujar eso, que se aprobase esta ley. Hemos hablado una parte de los juzgados. Voy a hacerte una pregunta para luego pasar a la situación de los afectados, que también, y de los denunciantes, que también se recoge en la ley, ¿no? Las garantías que tiene que haber para protegerles, las denuncias anónimas, en fin, todo ese tipo de batalla de medidas que son imprescindibles. Luego las podemos decir así un poco por encima, pero me gustaría que corroborases lo que voy a decir, que es que si no llega a ser porque había una chica joven activista como tú, más un grupo de gente que os quisisteis juntar, montar esta asociación, esta causa habría quedado, nadie habría dicho ni mu, se la habrían llevado igual que ha pasado con las residencias. Nadie ha dicho ni mu, pero todo el mundo estaba viendo que la situación de las residencias adjudicadas a fondos de inversiones era tremendo. Y el final, mira cómo ha sido. Es que hablamos de corrupción igual a muerte, corrupción igual a hambre, corrupción igual a guerras, corrupción igual a cambio climático. La enfermedad es la corrupción. Así que si los que nos escuchan están preocupados por las guerras, el hambre, el cambio climático, en fin, la libertad, los derechos, hay que seguir esto. Y yo invito a la gente a que no se conforme, ¿no? A que no dé por hecho que es porque la corrupción llega a un momento que a veces está como institucionalizada, ¿no? Como que, bueno, es que es así, es que es el poder, es que había que hacerlo. Y está como empieza a estar como demasiado normalizado hablar de corrupción. De hecho, yo hay veces que veo algunos programas o debates políticos donde se habla de corrupción y es como si fuera un programa de ocio, ¿no? De cotilleo, ¿no? Por compararlo. Y es que es una situación muy grave. Efectivamente, como dices tú, la corrupción es el cáncer o la enfermedad que tiene la sociedad para que no haya un bienestar social real.
Obviamente el tema de las residencias se había estado viendo a lo largo de todos los años con el tema de las privatizaciones, donde hay una especulación, donde se recorta para que un sector muy concreto de la población tenga todavía más dinero, se vulneran esos derechos y esos cuidados, y ahora hemos visto que esa gestión de externalización de servicios, de donde hay esa rapiña, ¿no?, de ganar más dinero, ha causado una situación así. No estoy diciendo que los fondos de inversión hayan traído el coronavirus, obviamente que no, pero bueno, también en estos días hemos leído noticias donde fondos de inversión como Blackstone están ya frotándose las manos y viendo dónde van a ganar dinero con una situación tan trágica y desastrosa. Y creo que los estados también deben de proteger a sus ciudadanos, que al final son para los que gobiernan, que muchas veces a unos que... disculparé. A veces los estados se confunden y se olvidan para quienes están gobernando, debiendo muchos favores a esos 4 personas que tienen todo el poder, y ahí es donde está la corrupción, donde está el problema, donde hay que no tener miedo para denunciar. Y efectivamente lo de el poder hacer una ley que controle y que la gente no tenga miedo a denunciar, Lara, eso es fundamental, porque es que no te pueden quitar el poder vivir en paz, ¿no? Y que si la gente se crea que es normal, que hay gente que pueda ganar dinero especulando con tu vida. Desde luego. Mira, a mí me gusta, aparte de todo, porque mucha gente a lo mejor, no sé, a mí me gusta el clima de lo bien que nos llevamos, todo este grupo, ¿no?, de anticorrupción, que quizás el haber estado tan como versos sueltos y lobos solitarios aguantando carros y carretas, hay que tener mucha resiliencia, que es un verbo que se utiliza mucho, pero al final lo que nos ha permitido ha sido hacer algo que nos llena en el fondo, ¿no?, y que nos ha permitido conocer gente muy, muy estupenda. Como siempre digo, somos gente corriente, ¿no?, haciendo cosas extraordinarias. Creo que es la parte positiva buena que se puede sacar de denunciar, ¿no? Que cuando conoces la parte humana que hay detrás de cada denuncia y aprendiendo de ese sufrimiento, el propio y el ajeno, uno puede hacer cosas maravillosas, como es el luchar por la dignidad, por los derechos, el promover una ley y el pensar, porque además esto, Lara, como muchas veces hemos hablado, a lo mejor todo esto a nosotros ya no nos pilla, no vamos tarde de que esta ley nos pueda amparar o nos pueda ayudar, pero sabemos y somos conscientes de que a la gente que quiera o esté en su casa pensando en denunciar una injusticia les puede ayudar para dar ese paso, seríamos ese pequeño empujón para que la gente no se desanime y tenga las ganas de poder empujar y luchar sobre lo que es justo. Efectivamente, porque ocurre muy, muy, muy a menudo que una persona en algún puesto de decisión, funcionarios o de lo que sea, que se encuentra con un caso de corrupción, que no lo hace porque sabe perfectamente lo que va a pasar, tal y como está establecido el sistema ahora de protección cero, no, sub cero. Los infiernos son infinitos. La verdad que da absolutamente pavor cuando vas conociendo los detalles de cada caso, pensando, bueno, mira, esta mañana... bueno, he grabado una que la acabamos de publicar el miércoles, ¿no?, que es una abogada de Lanzarote, Irma Ferrer, ¿no? Y entonces, pues estábamos hablando un poco de romper con el tema de la indefensión aprendida, de además decirle a la sociedad que nosotros estamos aquí, que ya llevamos muchos años que tenemos este proyecto de ley, que es un grupo de juristas que la directiva les obliga, que es una oportunidad única, que no podemos permitirnos, tal y como está la situación en España, no hacer esto ya, y hemos llamado a la acción a la gente, porque siempre nos preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Pues tú puedes compartir, te puedes suscribir al canal, darle la bombillita esa, puedes compartir esto por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde tú quieras, porque aunque la gente se crea que el compartir no ayuda, ayuda muchísimo a romper la barrera Muchísimo. De hecho, gracias a las redes sociales, muchísima gente de diferentes sitios, no solamente de Madrid, ha contactado con nosotros a nivel, vamos, con mi asociación o conmigo a nivel personal, mucha gente para dar las gracias y el apoyo, y eso la verdad que nutre, porque hay días que de tanta lucha que necesitas ese
reconocimiento o abrazo social, pero también a mucha gente que estaba en una situación así en su casa y no sabía cómo hacer, y gracias de ver este movimiento en redes han atrevido a seguir abriendo caminos sobre esos derechos. Y además que aquí no es una cuestión de que haya nadie que sepa más que otro, sino que entre todos nos vamos nutriendo cada uno dentro de nuestras experiencias, nuestras formaciones durante nuestra historia, ¿no? Esas historias que vamos compartiendo son las que nos ayudan para poder crear un mundo mejor, y no es utopía ni es nada que no se pueda hacer, sino simplemente el luchar, 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 trabajar y tener la esperanza, ¿no? Porque yo confío en el que todo esto ayude y que por fin se saque adelante. Quiero confiar, quiero confiar. Y eso es una responsabilidad social, igual que ahora nos piden la responsabilidad social de que tengamos distancias de seguridad, que nos pongamos mascarillas. Pues parte de la responsabilidad social es ser activista, cada uno dentro de nuestro círculo y de nuestro sentido más cercano, ¿no? Porque no hace falta muchas veces que te pasen cosas como vender tu casa, o como que un familiar tuyo haya muerto en una residencia que estaba privatizada a un fondo de inversión, y ese fondo de inversión estaba nada más que ganando dinero, no estaba controlado, ¿no? Sino todos desde nuestro pequeña parcela podemos hacer mucha fuerza para poder cambiar el mundo, ¿no? Y como dices tú, el compartir las noticias hace que a lo mejor personalmente al que nos está viendo ahora no le afecta, pero seguramente que si se pone a reflexionar conocerá a alguien cercano que haya sufrido algún tema de abuso, de injusticia, y al final es que eso es corrupción. Corrupción no solamente es ver cuándo salen los titulares. Arantxa, claro que le afecta. Están robando el dinero el dinero con el que todos hacemos carreteras, hacemos hospitales, universidades, pagamos prestaciones sociales de desempleo, hacemos investigación en ciencia. Claro que a cualquiera el robo de la corrupción le afecta en general y luego también en particular. Pero que la gente nos pensamos normalmente que si no nos toca directamente, ¿no? Como que hayan vendido mi casa o tal, parece que no nos afecta, y obviamente sí, todo ese dinero luego, o sea, y además también hay empresarios que están concienciados con el tema de la corrupción. Esto no es una cuestión de hay empresarios, que todos los empresarios son malos. Se les dé poco porque tienen ese miedo, pero aquí yo creo que toda una persona íntegra puede apoyarnos. Ahora con el tema de los ERTES, que se ayuda al trabajador, pero realmente se le está rescatando o ayudando a esas empresas. Si se podrían alargar a lo mejor más los ERTES si no hubiese tanto dinero que se ha destinado a corrupción, por ejemplo, ¿no? O a fomentar el empleo. Si es que esto no es una cuestión de ideología política, sino a veces de sentido común. No hace falta ponerle un nombre de un partido ni un nombre de una ideología, sino para entender lo que es el sentido común, que somos un sistema en que entre todos y todos somos necesarios para que el sistema funcione. Lo que pasa que esa perversión que a veces existe y que hay de el poderoso se cree con la potestad de poder jugar con cualquier derecho fundamental, hace que ellos se nutran. Y ahí es donde tenemos que, entre todos, aunar fuerzas para no consentirlo y no permitirlo, y por eso es necesario que haya instituciones que controlen de manera individualizada y de manera muy vigilada a los que son especuladores. A los que están gobernando el dinerito de todos. Mira, una cosa, porque hemos explicado en otros vídeos, pero lo voy a decir aquí, que el grupo de expertos anticorrupción, que ya te digo que si entran en corruptil.com o abajo en la descripción del vídeo pueden acceder quiénes serán el grupo, las organizaciones y las asociaciones que llevan mucho tiempo en esto, haciendo esta propuesta con unos juristas maravillosos de reconocidísimo prestigio, fantásticos, además que han colaborado en la parte, ¿no?, de la redacción técnica del texto, que está muy trabajado. Pero nosotros, antes de que empezase todo este estado de alarma, ya habíamos llegado al Congreso de los Diputados con el texto y habíamos recibido muy buenas palabras de la mayor parte de los grupos, que ahora ya no nos hacen mucho caso. Espero que sea por esta situación y luego de manera inmediata nos vuelvan a hacer mucho caso, pero creo que nos harán mucho más caso si esta charla que estás viendo coges, la compartes y se la mandas por WhatsApp a todos tus contactos que puedas pensar que estén interesados o no en la lucha contra la corrupción, porque cuanta más gente le llegue que hay un grupo de juristas de la sociedad civil, juristas o no, activistas,
que tienen ya redactada el texto de ley, que ya habían avanzado hasta ahí y que simplemente sería tramitarlo y aprobarlo. Tramitarlo y aprobarlo, y además que creo que muchas veces la corrupción ha sido un arma arrojadiza y ahora tengo el miedo de que se nos olvide la corrupción porque empecemos a hablar de coronavirus y ese sea el siguiente arma arrojadiza. Y yo creo que tiene que ser todo mucho más constructivo que destructivo, porque a veces es bochornoso lo que se está viendo en las últimas semanas a nivel político. El uso que se hace de la desgracia de una situación tan lamentable y tan dolorosa para todos. Y creo que, como bien dices tú, es importante que la gente entienda que se ha hecho un trabajo altruista por parte de un grupo de personas para ayudar, que no digan los políticos que tal, porque al final se les está dando el trabajo hecho y que ellos tienen la responsabilidad de ponerlo encima de la mesa y debatirlo. Creo que hay muchos debates pendientes dentro del Congreso de los Diputados, que nos quedamos mucho en la estética o en la imagen o en la política o en qué simbolismos o simbología tiene cada acto que se hace y no vamos al problema, a la raíz del problema. Y es necesario que la gente tenga esa conciencia. Creo que también que con todo esto que está pasando, la gente está movida, ¿no? Es una pena que no podemos salir a la calle porque es la mejor manera de protegernos y obviamente no vamos a salir a la calle a manifestarnos, pero ahora tenemos esta gran herramienta, ¿no? Que son las redes sociales. Son las redes sociales para que encima nos sientan que estamos en casa, o sea, que estamos con ellos y que somos personas normales, vamos, que no es algo mágico, sino que es trabajo y que hay esa responsabilidad por parte de todos. Igual que está la responsabilidad ahora de ponerse la mascarilla y de la distancia de seguridad para cuidarnos y protegernos, es también responsabilidad el denunciar y el exigir que haya soluciones reales a los problemas que nos vamos viendo y que muchos y la mayoría de todos detrás hay corrupción. Desde luego, sin ninguna lugar de dudas. A mí, como siempre, me pasa porque habíamos intentado marcarnos. Bueno, solo quiero añadir una cosa. Para que la gente entienda, que lo he dicho también en otros momentos, como ya no sé con quién hablo ni qué digo, lo voy a volver a repetir. Fíjense cómo están las... un minuto. Fíjense cómo están los... a ver si puedo decirlo. El dinero público que se invierte en temas de corrupción, que tenemos que ser unas señoras y unos señores con un YouTube en su casa intentando explicar a la ciudadanía que hay que aprobar esa ley, que está este texto. Así que bueno, me despido ya y... Muchísimas gracias, Lara. Arantxa, seguimos ahí a tope. Seguimos. Un saludo muy fuerte y espero vernos pronto. Venga, Cuídate. Igualmente. Chao. Hasta luego. Adiós.